contentos, bueno, pues obviamente porque tenemos estos invitados que ya vieron en el título. Es lo malo del YouTube, que ya no podemos decir, hay una sorpresa, no, pues ya viene en el título. Entonces, obviamente ya saben quiénes son, pero no por eso no van a dejar de darle like a sus páginas, a sus redes sociales. Además, tenemos que puntualizar que este grupo en específico regresó, o sea, tuvo un regreso, pero además lo digital lo han dominado, o sea, han sido así. O sea, ya se puede considerar que estos señores ya son tiktokers, además de rock and rolleros, además de fundadores de toda una escena, porque la verdad es que los mismos Botellita de Jerez decían, cuando Kerigma toca nuestras rolas suenan bien. Entonces, yo no lo dije, lo dijo la Botella. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que sí, cabe resaltar que Kerigma pues siempre ha sido una de las mejores bandas musicalmente hablando. Saludo a mi compañera Caro Corses, ¿cómo estás? ¡Estirándome! ¡Yay! ¿Cómo están todos? Pues feliz de que por fin estamos ya en entrevista con Kerigma, que además, sí, como tú lo estás diciendo, están rompiéndola en las redes, está fantástico. Y en vivo están sonando increíble. Botellita de Jerez ya lo dijo. Increíble, o sea, el expertise Claro. se nota de una manera impresionante. Claro. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, todos bien. Agradecidos de estar aquí con ustedes. A ver, nombre y posición en la banda. Cada uno, nombre y posición en la banda. de medio. No, porque además hicieron cambios, no se hagan. O sea, por ahí vimos que hay cambios en la Yo toco dirección la musical. batería ya desde hace muchos años. Okay. ¿Tu posición preferida? Arriba o Bueno, abajo. eso ya es extra. Eso ya es extra. Tony, ahora guitarra, Ahora hace guitarra. 20 años, Ajá. guitarra, y hace más otros 20. El bajo. Sí, claro. ¿Y tu posición preferida era abajo? Su posición Era abajo. es del ladito. De ladito. Yo soy el caimán. Ah, ok. Buena posición. Esa me gusta. No, la verdad es que Kerigma siempre ha sido muy democrático, pero siempre termina haciéndose lo que yo digo. Ah, bien, sí. Lo hemos visto también en las redes, que eres el que llega tarde. Sí. Yo no lo digo, lo dice la red, es lo malo de evidencia. Ya llegó Sergio. Sí, exacto, de evidenciar todo lo que hacen es lo malo. Y de toda la vida he sido el que canta. Vamos a hacer una revelación, muchos no lo saben. Cuando Tony entró a la banda, me dijo, quítate que ahí voy, y él agarró el bajo. Ajá. Y dije, bueno, canta, sí tocaba mucho mejor que yo, Ajá. ya me dediqué a cantar. O sea, te desplazó. Sí. Vamos a remontarnos finales de los 70s. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo empieza Kerigma? Porque digo, obviamente pues ya es un rato, o sea, ya es bastante. Y no había rock and roll en esa época. O sea, la verdad es que apenas estaba el underground y estaban súper reprimidos todos. O sea, estaba muy cañón. ¿Cómo empiezan y por qué empiezan? Y además, ¿cómo es que tocan también desde el principio? Porque, o sea, digo, las bandas en general los toman ustedes como referencia de un sonido bien, o sea, un sonido padre. ¿Cómo remontemos un poco la historia? Mira, en realidad Kerigma surgió de la fusión de dos bandas, De dos bandas. de dos grupos de gente con sus amigos. Éramos cuates. Y cuando empezamos a tocar, por ejemplo, yo no pensaba tocar lo que Tony y sus cuates trajeron, Okay. le aportaron a la banda. O sea, con Tony venía un tecladista, Gilberto Favila, que sí tenía conocimiento, oficio y formación musical junto con Juan Carlos Novelo. Y bueno, pues evidentemente pues, se impusieron musicalmente y nos impusieron que los que no teníamos el oficio musical, yo me tuve que hacer a un lado del instrumento, me dediqué a cantar, pero siempre tratamos de hacer las cosas en excelencia y siempre ir un pasito adelante. O sea, ok, ya sonó, pero ¿qué sigue? Y ese que sigue, pues sigue siendo algo, nunca terminas, ¿no? Es la verdad. Sí, ahorita que mencionabas eso, bueno, empezamos en los 80s.
empezamos. Pero desde los 70 ya están ahí. No, no, 70s Bueno, tocábamos. 77, 8. No, en 81 fue. 81 fue cuando En ya 81 empezamos, hicieron la bueno, fusión. por ahí de 80 de cuenta empezamos Ajá. a tocar juntos. Ok. Él con su banda, yo con mi banda. Ujú. Y yo conocí a Arturo en la secundaria, pero a Sergio lo conocí en la primaria. O sea, yo iba en la primaria cuando conocí a Sergio. Órale. Yo iba en la prepa. Y Sergio ya iba en la prepa. Le llevo 5 años a Carlos. En quinto de primaria y él en primero de prepa. Órale, qué loco. Entonces, yo ya tenía mi banda de chavitos de la Ajá. primaria. Los microchips. Canción, haz de cuenta, versión anterior. Era Los algo pre-años. marcianísimo. Ajá. Y entonces, en una fiesta de la escuela tocamos y llegó también Sergio y tocaron. Y pues, yo los veía grandotes. Ujú. Qué chico cantan a estos cuates y tocan. Y curiosamente, el cantante de la banda de Sergio era el baterista. Ok. Sergio era el bajista y hacía coros. Ujú. Y entonces cuando nos juntamos, cuando fusionamos las dos bandas, Sergio tocaba unas el bajo y otras yo, y yo cantaba unas y él cantaba otras. Ok. Pero fue evidente que había que decidir cada quien. Sí, lo que Porque yo quería. cantaba mejor Sí, para darle un y sello. que él tocaba mejor. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y sí. entonces pues acabó cantando todas y yo tocando el bajo. Ujú. Pero igual pasó cuando entró Pancho, que es un músico espectacular que hoy está ocupado. Ujú, ujú. Y que acabé diciendo, no, pues que toque el bajo Pancho, Ujú. porque cada vez que lo tocaba me decía qué chingón suena, ¿no? Entonces me cambié de instrumento, porque dentro de las cosas, como dice Sergio, siempre nos importó sonar bien, tratar de cuidar los detalles. Me acuerdo que nos iban a ver en nuestro antro que teníamos, La Rocola, Ujú. nos iban a ver músicos superiores musicalmente a nosotros, pero porque nosotros sonábamos mejor que ellos, Ujú, ujú. aunque ellos fueran mejores músicos. Ujú. O sea, nuestra parte técnica en el escenario desde los 80s en La Rocola fue 82, 84 más o menos, y Chopo fue 81. Pero entonces venían y decían, ¿ya viste a la banda esta de rock? Y dije, no, vamos a verlo, suena muy bien. Ujú. Y era que cuidábamos técnicamente todo y que le habíamos aprendido uno que otro truco a Zigzag, que era una banda Zigzag. maravillosa. Sí, cómo no. Y entonces nos habían pasado algunos tips, porque en ese momento las bandas no microfoneaban la batería. Ujú. Como O la sea, batería sonaba muy fuerte, Sí. se iba así. O le ponían una regadera. Sí, claro. si Ajá. acaso, pero la mayoría no lo microfoneaban, Sí, solo sí. en conciertos Claro. grandes. Ajá. Pero en antros no se microfoneaba. Y entonces Zigzag nos dijo, miren, ¿por qué suenan ustedes también? No, porque microfoneamos el bombo y la tarola. Claro. Sí, Y sí. cuando hicimos eso, Ya, cambió la vida. cambió la vida y sonábamos mejor que ¿Quién era la primera alineación? Era Sergio en la voz. La voz. Tú en el bajo. Yo en el bajo, Gilberto Gilberto teclados. Javier en los teclados, Ujú. Ernesto Canal es un excelente guitarrista que además tiene un estilo único, Rodolfo Yáñez, el otro guitarrista, Ujú. y así fuimos como, y Juan Carlos Novelo, Y Juan Carlos, a ajá. batería. Fue como, 3 años. sí, Dos o tres. años y medio. Ujú. Y con Arturo me conocía en la secundaria, pero Ujú. no habíamos tocado juntos. Yo había ido a sus ensayos con sus bandas y Ujú. éramos brothers, pero no habíamos tocado. Ujú. Hasta que Juan Carlos decidió irse de la Ujú. banda Ujú. y en ese momento Arturo venía regresando de Japón de una gira locochona con Mijares. Ok. Ahorita que la platiqué, Ajá. yo lo conecté ahí en una gira que no me quise ir porque ya tenía que irme. Ajá. Y cuando llegó Arturo, el día que llegó fui a la fiesta y le dije, ¿qué tienes que hacer el fin de semana? Y le tocó ahí que te lo platique. No, sí estuvo rudo porque, bueno, yo me traje una super bataca Ujú. de Japón, una Yamaha preciosa. Y cuando llegué me dijo Tony, oye, ¿qué onda? Yo ya los había escuchado en la facultad de arquitectura. Antes de irte, ¿no? Ajá, ajá. Y también pues estábamos ahí, pues de niños prácticamente. Y cuando me dice, ¿qué onda? Pues letras, órale, porque a mí me latía mucho la banda. Porque había escuchado, porque lo que primero que hacer sonaba muy bien, hacer performance en el escenario, se procuraban llevar un buen equipo, algo de luces. Hasta actores. Cosa que antes Ujú. pues, no se usaba, ¿no? Actores y bailarines. Si acaso algún pop por ahí que, Ujú. que llevaba algo de producción, por ahí Manuel, esos llevaban ahí sus 5 lamparitas. Ujú.
Y pues me aventé el tiro y en aquella época pues la banda tocaba puro rock progresivo. Eran rolas de 5 minutos, No, de 16 octavos, en 7 cuartos. 15 minutos. Ya sabes, entonces pues, en una semana me las aprendí y realmente las origí. Ajá. Y así me aventé mi primer tocada con ellos. Estuvo bastante. ¿Dónde fue? En Chapingo. Creo que en la Universidad de Chapingo fue. Órale. Sí, Esto antes del siguiente a la línea, me imagino. Sí. Ah, sí, está, luego cuando yo entré, pues hicimos lo de Hamlet. Sí, cierto. Lo primero Sí, que me cierto. tocó hacer y grabar fue Hamlet. Hamlet. Sí, cierto, que ya había un precursor con Human. Sí, de hecho yo he grabado Cristal, ¿no? todos los discos de Kenny Pavón, ya los grabé yo. Sí. Órale, súper chido. Y ahí justo les iba a preguntar, ¿en dónde cambia, cuál es el proceso que llevan de ser una banda de bar a convertirse en profesionales ya con su primer disco grabado? Mira, Nunca fuimos de bar. no de bar, pero sí de club. Pero sí de tocada. Sí de Porque club. de rock. ahí era donde había, o sea, no, tampoco había Pero muchas fíjate, opciones. mira, Las universidades, claro. yo cuando empecé en la Exacto. prepa en los Muchas 70s, Ujú. no tenía ni instrumentos musicales. O sea, Sí. enseñabas con tu guitarrita de palo y cuando nos contrataron, Ajá. la primera vez que me contrataron fui a Ujú. alquilar equipo y demás. moderno. A música moderna. Todavía existe, creo. No, nosotros de la compañía. Es una compañía Sí, gigante. Pero yo decía, bueno, pues seguramente cuando tenga instrumentos ya voy a hacer una buena banda. Pero tuve instrumentos y dije, bueno, ya tengo instrumentos, ¿y por qué todavía no soy una buena? Ah, no, pues. O sea, y así vas pensando. Entonces, lo que sí identificó que Enigma desde un principio es que teníamos que hacer nuestras composiciones. Y todavía más, platicando todos lo que veíamos de la escena, nos dimos cuenta que no había una escena de rock mexicano, Ujú. pero para el común de la gente. Ujú. El rock siempre ha existido, Ujú. nunca desapareció, pero estaba en la periferia. Ujú, ujú. Era así como sectario. Ujú. Entonces, yo estaba convencido, y hasta cometí algunos errores, ahorita Ujú, llegamos a eso, ujú. de que el rock tenía que hacerse para todo el mundo. Y pues en el idioma, Sí, en español. porque yo veía a los grupos mexicanos cantando en inglés y Ujú. guasha, 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 porque ni siquiera cantaban en inglés. O sea, era Spanish. Sí, o sea, sí, Era sí. Spanish. pero pues eso me molestaba, ¿no? Sí. Y cuando llegamos a hacer nosotros música, versiones, Ujú. les hacíamos la letra en español, Ujú. basado en lo que decía más o menos la letra. Tratábamos de hacer comunicación, porque además, cuando yo estaba en la prepa, me pegó durísimo la prensa del rock de los 70. Conecte. No. Ujú. Ah, caray. Antes del Conecte, el Conecte había después. Una musical, no sé. Estoy hablando de Melodía, Ok. era un periódico, Ujú. otro que se llamaba Rock Pop, México Canta, Órale. que fue Ah. el anterior a Conecte. A Conecte, O sea, México Canta. Conecte ya apareció cuando ya había realmente una banda. ¿Dónde escribía? El Vladi se llamaba banda rockera, Banda que era, rockera, que, sí, que era, sí, eso era- sigue existiendo. que era un paralelo del Conecte. Ujú, ujú. Pero esa prensa anterior, estoy hablando de Javier Velasco, de Oscar Sarkis, de Ujú. Pepe Navar, Ujú. de Víctor Roura, de Juan Villoro. Ujú. Esas personas lo que reclamaban era la música rock como fenómeno de comunicación, no nada Ujú. más de música, Ujú. sino que se estableciera el diálogo, que hubiera un discurso, un contenido, ¿no? Ujú. Meramente o primariamente con cierto interés. Y entonces cuando hicimos Kerigma, empezamos haciendo nuestra música, y eso ayudó a que rápidamente nos hiciéramos pues, de una cierta
no sé si prestigio, pero facilidad para llegar. Nosotros tocamos nuestras rolas. Y empezamos a salir en programas de televisión culturales, muy marginales. El 11 y el 22. Empezamos ahí, por Te ejemplo, veían 3 personas. empezamos a ir, por ejemplo, a la universidad, Sí, claro. a todos los planteles de la UNAM, todos. nos Sí, empezamos sí, a fueron, contratar y empezamos a hacer giras y por eso rápidamente lo hicimos semiprofesionales. Sí, claro. Además de la gran idea de poner un club. O sea, Sí. eso es... Platícales, platícales. Sí, pues la La Rocola carrera fue... mexicana. La Rocola fue extraño porque fuimos buscando un lugar donde tocar, Ajá, porque no ajá. había. Y entonces llegamos y organizamos una tocada con, creo que fue con Botellita de Jerez. No, con Anchorage. Con Anchorage fue la primera. Y entonces nos organizamos bien, hicimos la tocada y cuando fui a hacer las cuentas con la del lugar, dijo que nosotros habíamos llenado y metido más lana que ellos en 2 años de su restaurante, que era como vegetariano chino. Ajá. Y entonces me dijo, definitivamente pues, ustedes tienen que ser tú, el lugar es tuyo. Ajá. No, hombre, pues, nosotros teníamos, no sé, 20 y tantos años. Y entonces ya me dijeron, no, te lo vendemos como sea, pero ya quédatelo tú. Y me acuerdo que después de hablar con ellos llegué al ensayo con Querigma y les dije, oye, pues me están ofreciendo el lugar para que nosotros lo remontemos. Y ahí nos volvimos empresarios sin tener idea mucho de lo que se trataba, pero como estaba rodeado de diseñadores, de arquitectos, pues todos los fines de semana el teatro cambiaba, siempre le hacíamos algo. Sí, estaba en obra. Y acabamos quitando un poste que había, metimos, como no podíamos levantar el techo porque había arriba unas recámaras, escarbamos hacia abajo Entonces, hacia abajo. para que el escenario que tuviera Luego fue el jacuzzi. para que hubiera. Ok. Y entonces eso fue haciendo que hubiera un lugar donde se tocaba puro rock en español y original, porque en todos los lugares te decían, sí, pero toquen covers. Tocan unos covers, claro. Y toquen en inglés y nosotros queremos en español y lo nuestro. Ujú. Y eso pues reforzó muchas bandas que estaban por ahí, como Anchorage, como Manchuria, como Radio Carolina, sí, Follaje. estos, Sí, claro. Ninot, Mistus. Mistus. Había, entonces se empezó a hacer todo un newspaper con el de noche. Ajá. Entonces empezó a hacer como un movimiento bueno ahí en la Rocola. Y los que más tocábamos era Botellita de Jerez con Querigma, o sea, tocaban todos, pero casi siempre el cartel fuerte era Botellita de Querigma, y abría casi siempre el concierto o Jaime López con su guitarra, o Rodrigo. O Cecilia. Ajá. Cecilia también solista, pero casi nada más cantando con Jaime. Sí. Y había otros más, ¿no? Rafael Gendara. Sí, había varios, pero así como que los más famosos que se hicieron fueron pues, Cecilia, Ajá. Jaime, Rodrigo y Jaime. Ajá. Y con Rodrigo hicimos muy buena amistad y lo llevamos de gira la primera vez que se le ocurrió, que nos contrataron y nos lo llevamos a León. Ajá. Y entonces pues teníamos como ese centro donde podíamos llegar y tocar y ensayar, y entonces ensayábamos diario, de las 5 a las 9 de la noche de lunes a viernes, y si había tocada, pues sábado y domingo. Entonces eso también nos dio un nivel para sonar bien y que vinieran a vernos, pero era curioso porque los fans, te digo, al principio eran como los jazzistas más renombrados de México, los Toussaint y hasta el diseño de los rockeros nos venían las vacas sagradas, venían a vernos porque sonábamos bien, vamos a ver a esos. Pero después, cuando ya fue pasando el tiempo, nuestros fans eran los que luego fueron los rockeros más importantes, como La Maldita, los Amantes, los Bobios, que iban los chavitos, o el Sabo, que despuntó desde ahí muchísimo, gran músico, y que los veíamos ahí, eran unos chavitos que venían a vernos, el Alex Inter y todo, y de repente pues ya eran rockstars, ¿no? Y eso sirvió como para decir, mira, sí se puede, ¿no? Entonces ahí voy.
Creo que eso fue muy importante. ¿Quieres que le di otro poquito? Y por ejemplo, o sea, por ejemplo, tú, Ya lo dijo todo. no, pero, a ver, por ejemplo, en las universidades, ¿cómo le hacían? Porque tú estudiabas en la UNAM en arquitectura, ¿no? Sí. ¿Cómo era la dinámica? O sea, porque ahí estaba la chaviza, o sea, inclusive pues, sus demos, bueno, no sé de ustedes, pero de Botellita y se hizo famoso. Bueno, nosotros llegamos a tocar sí varias veces ahí en la UNAM. Sí. Ajá. Sí, llegamos a tocar varias veces. Tocamos en la explanada, tocamos ahí en un campo de base, ¿no? Ajá, Sí. ajá, ahí atrás. Sí, llegamos a El de tocar prácticas. varias veces. Ajá. Ahí. Tres masivos, pero muchas facultades y CSHs y prepas. Oh, Ok. padrísimo, toda la gente de la UNAM. Siempre hemos tenido mucha gente que nos sigue de ahí. Ujú. Increíble, sí. Y es que además como ganamos el concurso de rock del Chopo, Ok. que era de la UNAM, Ujú. entonces difusión cultural Pues les abrió la puerta. nos abrió la Claro. puerta y nos llevaba a los SHs y a las Ok. facultades y a las prepas. Pasamos por todas. Y eso también ayudó Sí. a darle solidez. Fíjate, en 1984, entre la Rocola y las veces, entre la UNAM, las giras, Ujú. tocamos 300 veces. O sea, En casi. En un año. En un año. Sí, claro. Entonces, pues, Hay unos 60 días. 60 días para descansar. ahí Ajá. te haces, ¿no? Sí, por supuesto. Te haces gampollas. Arturo se bajaba con las manos sangrando. Cicatrices de rock. Sí, imagínate tocar con un Marshall y con un Ajá. Orange a un lado. Y un amper. Entonces sonaba con un pinche microfonito. Dos, tenían dos. Pero eran Zoom. Sí, le da unos. Eran Zoom, no eran todavía ahora. Eran Zoom de los que vibraban cuando Sí. servían. No, habría que darle en nuestra casa la batería, pero afortunadamente pues ya se microfonea todo. Ajá, Hay alguien ahí ajá. mezclando, todo digital, con tus audífonos. ¿Y hasta qué momento llega el disco? ¿Y cómo llega? El Siguiendo disco, la línea. el primer disco siguiendo la línea, Ujú. estábamos tocando en una obra de teatro, Ujú. en la tienda de los horrores, que también hicimos teatro, hicimos de Ujú, todo. ujú, ujú. Y Hasta faluqueado. En esa época, nuestro manager era Pepe Nava, que no sé si nos ve. Pues, un saludo a él. Saludos también, maestro. Y me acuerdo que estábamos tocamos ahí al pie del escenario Ujú. y llegó con una cartulina. Ya son artistas Polygram, eso estaba en media función, pues hasta la cajeteamos ahí el Bueno. de los medios. Ajá. Y pues ese fue pues nuestra entrada a una transnacional, Ujú. pues fue sensacional porque pues bueno, sensacional a mí porque luego cambian a los directores. Sí, claro. Eso es también Bueno, pero es todo un tema, la Sí, situación de la todo depende lo de que qué era de estés. las disqueras es todo un rollo, depende de las personas que estaban, Ujú, sacaban. ujú. Como los sexenios hasta pero de repente los de otros ya no quieren, Sí, los de años. claro. Entonces, así nos pasó, justamente así nos pasó. Ok. Y pues aquí estamos. Ajá. Pero dentro de esas historias, ¿dónde nace el nombre de Kerigma? Ah, bueno, ¿Cómo sí. lo escogen? En su corazoncito. Cuando ya estábamos tocando, estábamos ensayando en mi Ya casa. ensayábamos. Ajá. Ensayábamos en mi casa y yo vi la convocatoria de lo del Chopo. del Ajá. Chopo. Y entonces fui a la primera eliminatoria Ujú, y dije, no, pues yo creo que sí podemos dar el ancho. ujú. A la primer concurso. ¿o No, cuál? la primera eliminatoria. ¿Y cómo entramos tarde? No, sí. Habría Porque- prórroga. sí, exacto, eran Ajá. varias eliminatorias. Entonces, el día que se cerraba la convocatoria, Ese día se inscribieron. agarré el metro y en el camino, ¿cómo le pongo? ¿No? Le pongo a la banda, ¿cómo le pongo? Aparte no había celulares. ¿no? Así Sí, es, claro. de a dedito. Pues, Sí. Fue muy democrático, ¿verdad? Sí, y entonces Ahí empezó la democracia. Sí. yo conocía esa palabra y me gustaba fonéticamente. Ajá, querido. Entonces, pues, cuando regresé al ensayo, Ajá. estaba enseñando en mi casa y dije, ya tenemos nombre y ya estamos inscritos. Pero Bajísimo. la bronca es que es un término religioso. Sí, Sí. sí. Algunos sí, pero hay como 20 grupos que iban ahí en Brasil. Sí. Es todo cotorreo. Bueno, pero es el nuestro, el mexicano. Sí, pues sí, así está.
Yo digo que Sergio dijo, ¿cuál es el nombre más difícil que puedo ponerle a la banda? ¿Qué? Nadie- Kerigma. Y había otro que se llamaba Enigma, entonces también ustedes los de Enigma los conocemos muy bien. No, Enigma es otro grupo. Kerigma. ¿Qué? Oh, llegamos de carismas. Carismas. O Kerigrama. o- Tocando tropical los carismas. Así que pasamos por varios nombres. Es nuestra cruz. Y bueno, ya cuando se hizo el nombre, cuando se registró Sergio y preparamos a la banda para el concurso, me acuerdo que pintamos una manta que decía Kerigma con un arco iris de colores. Todavía no lo habían asociado al rollo gay. Ajá. Pero ya daban sus pasos. Ya. Aquí era por iniciador de eso. Ok. Y entonces, esa manta pues la asociamos con todos los colores, con todas las naciones, con todo el rollo. Y la pintamos en el piso de la casa de Sergio en Villacuapa. Ajá. Entonces la dejamos secar y cuando la despegamos se había pasado Su como serigrafía. en el piso de Kerigma y ya se quedó azul el letrero. También hicimos nuestras propias luces para el show, ¿sabes? Ok. Con unas cajitas con spots. Ajá. Unos spots de 75 watts, traíamos los 4 colores, verde, Ok. azul, rojo y amarillo, creo. Ajá. Y nos hicimos una para cada quien, o sea, nos preparamos para el concurso, entonces cuando llegamos al concurso, pues ya llegamos con nuestras luces. Cada quien tenía una luz. Teníamos un color. una máquina de humo que le decíamos la tamalera. Era una tamalera. Era un bote De tamales. de tamales que le echábamos hielo Con el seco. hielo seco. Y entonces era como de 15 años, ¿sabes? En el piso. Y salieron los chambelanes. Salían los chambelanes. Entonces, ahí cuando llegamos al Chopo, pues se quedaron impresionados. Pues Nadie sí, ya se les traía ocurrió- producción, A claro. nadie se les ocurrió traer sus luces Ujú. y su tamalera. Sí, claro. Y de ahí siempre, como dice Sergio, íbamos buscando hacer algo. Ujú. En otro momento, Sergio hizo Un falo gigante. un palo articulado ahí. Muchachos, no es por dárselos a desear, pero vean los videos. Ese está, yo creo que sí ha de haber un video de Máquina de Metropolitan Ok. donde tocamos con ritmo peligroso Ajá. y pasó una escena muy curiosa porque Era inflable. el inflable. Entonces en Máquina de Amar, que le empezábamos a tocar, Ajá. dijimos pues cuando empiece Máquina de Amar inflan el Le ponen el Viagra. Ah. sí, le prenden el coso ¿Qué para crees? que se empiece a inflar, ¿no? Entonces empieza a inflar, pero ya sabes. Y Neto y yo que estábamos adelante, a ver si se levantaba. Pero fíjate, no se sabía. Oye, ya ni cuentes eso. La gente no sabía lo que era. Sí, Pero cuando se empezó a parar, hubieras visto todo se oyó así, todas las mujeres hicieron. Pues oye, pues es que se logró parar. Sí, pues Dijeron, sí, ya claro. funcionó. Sí. La máquina de amar. Se grababa así y le gritaba, cacheteando. Así de nada fuera de la realidad. Le enseñé 3 canciones antes. Sí, exacto. Sí, para que se quería hacerlo desde el principio. Es la caga. Y cerraban con máquina de hablar. Sí, exacto. Ya al final. Acomodando. Oye, ¿y qué pasa después de siguiendo la línea? Porque bueno, Polygram le apostó al rock mexicano, digo, o sea, No le apostó. Nosotros le bueno, apostamos a le apostaron ustedes a Polygram, claro, pero pues empezó, o sea, el punto es que empezaron otros sellos también a firmar bandas, o sea, sí empezó a haber ahí como un movimiento, no iban solitos. ¿Qué empezó a pasar después del disco? Fíjate, déjame decirte algo. En esa época todavía como que no prendía bien. Ujú. Los que estaban firmados en Polygram antes que nosotros eran Chuck Moore, Chagmón, ajá. que luego se cambió a Warner. Ujú. Y un poquito antes que nosotros firmaron a La Botellita. Ujú. Pero realmente la mayoría de las bandas no tenían disquera, por eso Ricardo Ochoa hizo con Hizo con rock, exactamente. porque no había como que esa entrada tan fácil al rollo. Ujú. Y yo recuerdo que cuando fuimos a hablar con el director artístico de Polygram, que era Chamín Correa, un gran guitarrista Ok. de cosas Ujú. acústicas, de tríos, dijo,
muchachos, ¿cuántos son? Porque nosotros dijimos, había un estudio de 8 canales y uno de 24, entonces dijimos, nosotros estamos grabando el de 24. Claro. Muchachos, ¿cuántos son ustedes? Somos 6. Entonces, ¿para qué quieren el de 24? Con 8 les alcanza. Dije, maestro, la batería lleva Sí, pues sí, 8 yo creo que sí, son minutos 8, por lo ajá. menos. ¿Cómo? Sí, el teclado va en estéreo, y bla, 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 y las voces. Bueno, pues órale, denles el de 24. Pero no había esa Sí, no conciencia. había conocimiento, claro. No tenían conocimiento. Y luego se emocionaron de cierta forma y la producción la empezaron haciendo José Enrique Fernández, un cuate que muy talentoso también. Músico. Y músico, y él era otro Paco. Eran 2 productores que empezaron y luego trajeron a un productor que había trabajado con Def Leppard, Peter Boer. Ok. Y Peter pues sí sabía mucho más de rock, los otros pues eran músicos, pero no había industria, no sabíamos mucho como los gabachos. Y el Peter Boer le dijeron que en la radio solo pasaban temas de 3 minutos y cacho. Y entonces nos acuchilló el primer tema que iba a salir a radio, que fue Nena, que ahora la estamos tocando y hicimos más larga. Nomás en tomar. Sí, claro. 27 minutos de Que cabe aclarar que en esa anécdota sí se acuchilló, porque cintas, claro. eran cintas. Se cortó la cinta de 2 pulgadas. Sí. ¿No? De O sea, tijeras. el multitrack de 2 pulgadas se agarró así. Además lo acuchilló cuando ya estaba todo grabado. Pero sí quedó bien, la verdad, sí quedó se lo hizo bien. Y bueno, ahí fuimos aprendiendo y yo creo que las disqueras no pensaban que nosotros pudiéramos armar movimiento. Ya más adelante, cuando estábamos en Rocotitlán, fue que movimos los tapetes con Memo Méndez y Carlos Barba a ir a hablar con las disqueras y hablamos con todas, y la que primero aceptó fue Warner, con la que hicimos discos Rocotitlán, y luego salió Culebra, que fue como una copia de lo nuestro, con más lana, con más presupuesto, ya directamente de una transnacional, y luego pues ya siguieron otras, pero la primerita fue la de Ricardo Ochoa, que Sí, con rock, claro. Con rock. Pero empieza el boom, o sea, porque además también con esta relación, por ejemplo, Memo Méndez, con Fernando Arau, o sea, mucha gente que también estaba ya involucrada en el medio, pues también Querigma logró entrar de repente a donde era imposible entrar como rock, a la televisión, o sea, y más en el canal de las estrellas. Pero al final, o sea, digo, obviamente nosotros que éramos los fans y veíamos eso, éramos muy rudos con ustedes en el sentido de decir, ay, ya se ve bien. Sí. Pero también al paso de los años, al paso del tiempo, dices, si no lo hubieran hecho, o sea, pues seguiríamos en la penumbra, ¿no? O sea, no habría industria. Al final, esta parte, ¿cómo la tomaron ustedes? O sea, esta cuestión, vamos a llamarla entre comillas, mediática, o sea, esta oportunidad mediática. Mira, lo que sucedió fue que entramos a la televisión por una obra de teatro. En La Rocola, precisamente, llegaron unos actores y vieron, estaban haciendo Hamlet, un teatro clásico, y el creador, Salvador Garcini, tenía el concepto de que el Hamlet del siglo XX tenía que ser un chavo rockero. Okay. Entonces llegó y nos dijo, yo quiero que la obra de teatro empiece con ustedes tocando Píntalo de negro. Okay. Y dijimos, pues está chido tu concepto, pero mejor nosotros hacemos original. déjanos hacer Sí, una claro. canción. Y dijo, bueno, a ver. La verdad es que lo aceptamos como una semana es un talentazo como conceptualizador este cuate, Salvador Garcini. Entonces cuando regresó le tocamos lo que habíamos hecho como para la introducción de la obra, y dijo, va, me encanta, pues ahora le van con toda la obra, y así empezamos a hacer canciones y canciones. Como después se involucró Luis de Llano como productor de la obra de teatro, y pues como vio que sonaba bien, que
que la banda sonaba bien, Qué buena rola. Que era nos original. dieron chance de entrar a los programas culturales. Ujú. Al Canal 9 era en aquel tiempo. Ujú. Y A la 1 de la mañana. y cuando, sí, Sí, ¿no? cuando, Sí, esa cuando era Luis buena. de Llano tuvo la buena visión de hacer Super Rock en concierto, ese era, Sí. era un programa de rock en español, Ujú, ujú. con bandas, y entonces pues evidentemente ahí estuvimos nosotros y ahí estuvo todos los que salieron En aquella época. Eso creo que fue realmente el sí. inicio y, El detonador. y el detonador Ujú. del movimiento rock en tu idioma. Sí, claro. Sí, Exacto, por sí. supuesto. No sé si el inicio, pero sí el detonador. Sí. Porque Sí. el inicio, bueno, desde Sí, desde antes, claro. sí, rock en español Siempre de ha los habido. 60 hasta, Ujú. hasta Tintán hizo rock Ujú, and roll. ujú, ujú. Y él, Leda Moreno y cosas Ujú, así fueron. ujú. Pero que entrara a la tele con el rock de nosotros de los 80s, que era imposible. Ujú. Nada más, no salían en la tele cuates con pelo largo. Exacto. Estaba prohibido. Sí, o sea, exacto. fuimos de los primeros de esa Aretes generación. menos. Aretes sí, o tapados. No, menísimos. Entonces, eso sí fue como una innovación poder entrar. Sí, claro. Y como nos hicieron unos videoclips de la obra para promover Ujú. la obra, Ujú. pues acabamos cerrando el Canal 5 durante años. Ujú, Y ya ujú. viendo el Canal 5 Ujú. también en la mañana, la primera programación. Sí, era salía un video el nuestro rostro. y Ajá. luego ya empezaba. Sí, sí, Lo tienes cual nos razón. cayó muy bien a nosotros. Sí, sí. A ver. No, y después ya hubo otros programas de televisión que nos dieron chance. Sí, claro. Historias de los 80. Eco. Soy mismo. Eco, hoy mismo, Claro. los programas de Rocha. Entonces, Ajá. Estrellas de los 80 y estrellas de los 90. Sí, estoy escuchando. O sea, hubo varios programas en los que pudimos entrar. Ujú. El que era más difícil, el que era más popular, pues era siempre no. Ujú. Pues que siempre fue ahí un monopolio. Y Ujú, se grababa, ujú, ujú. metían a sus artistas que luego iban a ser tocados. Ujú. Era muy difícil, porque Pero lo la logramos. verdad es que no les latía, no les latía rock. Ah, pues no. Y como tú dices, sí había mucho prejuicio en ese entonces. Claro. Porque no, como que, pues, como que Sí, los claro. se vendían. Ujú. Pues la verdad es que todos los grupos que ahorita están ahí estuvieron. Claro. Todos, todos el que me digas, Ujú. ahí le atoraron. ¿No? Y pues era la única forma de poder llegar de forma masiva Ujú. si no, pues todos hubieran pasado por el anonimato. Sí, claro. Estaríamos hablando de otra Seguiríamos cosa. construyendo la Seguiríamos industria. hablando de otra Ajá. cosa, pero sí, Sí, fue claro. algo muy importante. Ujú. Esa entrada Ujú. a Televisa, ¿no? Ujú, A ujú. Televisa. Sí, porque además todavía no. Los monopolios son monopolios. Sí, Estás sí, ahí, sí, 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 no, sí, sí. no, estás Claro. Sí, la otra casa apareció años después. Sí, claro. Y además, fíjate, pasó algo bien curioso. Estábamos en Polygram Ujú. y antes las disqueras pagaban Sí, claro. para estar Antes. Aunque juran que no existe esa Antes palabra. era más evidente y Antes, ahora y antes eran requisitos. Sí, 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 claro. Entonces, pero Memo Ochoa, Ujú. el programa de la mañana, Ujú. odiaba el playback, Ujú. odiaba que llegaran los Sí, artistas a sí, hacer sí, sí, playback. sí. Y que en Lima llegábamos y tocábamos en vivo. Entonces a él le gustó No, eso. sí, Sí. Ajá. El problema fue que empezó a pedir a Kerigma con más frecuencia de lo que la disquera estaba Sí. dispuesta A pagar. a pagar y a permitir. Ok. Ajá. Entonces, o sea, hasta que se enfrentaron nosotros, oye, ya no van a ir. ¿Cómo que no? No, pues si nos están ya Sí. Entonces, ese fue uno de los motivos por que Pues salimos de bronca con Polygram. Ajá, sí, Oye, claro. ahorita me acordé que en una entrevista de Guillermo Ochoa dice, a estos muchachos les fosforean las meninges. Fue buenísimo. Y la clásica de las entrevistas a todas es, y aparte de hacer música, ¿a qué se dedican? O sea, Sí. ¿cuál es tu parte? ¿Qué hacen de provecho? Un chingo de ensayos. Sí, sí, claro. Todas las- Pero sí teníamos otra cosa de provecho, teníamos arquitectos y Ujú. diseñadores y teníamos Eran empresarios. músicos, poetas y locos y empresarios. Claro. Entonces sí teníamos otro lado de provecho. El lado Te de- toca, aquí te estoy. toca. Estás muy calladita. Estoy muy es que el micrófono se quedó de no. Estoy muy atenta a la historia. Y ya, tocando estas plataformas, de
de televisión, que eran los programas que además, sí, como lo dijo Rafa, estaba la televisión acostumbrada a una historia y ahí es cuando empieza a romperse una nueva generación que se estaba imponiendo, que era esta parte del rock mexicano. Esto los lleva a escenarios grandes. ¿Cuáles son las anécdotas de estos escenarios gigantescos? ¿Cuáles fueron como los primeros? Digo, la UNAM me imagino, pero ¿cuáles? No, pero ya ¿cuáles escenarios. más? Sí, escenario, bueno, tocamos en la Plaza de Toros, por ejemplo. Ok. Ahí hicimos un concierto padrísimo Ajá. Con Nacha Pop. Ok. Nacha Pop, Ajá. Invisible. Y la verdad, la respuesta fue la primera vez que noté el nacionalismo, fíjate. Ok. Porque pues estaba muy fresón el ambiente. Ujú. Y cuando terminamos de tocar empezaron a gritar México, México. Entonces, esa Sí. fue una sensación muy padre. Ujú. Y pues no nos dejaban bajar. Y fue increíble esa tocada. No estábamos ni anunciados. Pues sí, Ujú. ni anunciados estábamos, pero nos fue sensacional. Y fue Pero eso de no anunciarlos también era medio a propósito de la Sí. ciudad, para que no Sí, hubiera... sí, eran como todo era todo estrategias. medio oscuro. Sí. Bueno, ya los escenarios ya grandes, bueno, sí hemos tocado, bueno, ya en el Auditorio Nacional. Sí, claro. Íbamos a En el tocar, Foro Sol. En el Foro Sol, pues ya, y la rolamos también en Centro y Sur. Pues Zócalo. hemos hecho En el ruido. Zócalo. Sí, la verdad es que sí hemos hecho algo de ruido y nos la hemos pasado padre. En esta tocada también lo que sucedió es que como no estábamos anunciados, la gente pensó que éramos españoles y estaban ¡ah! Y pues sí estaba ese rollo como malinchista en ese momento de reverenciar todo lo extranjero, pero al final cuando Sergio pues, dice nosotros que viva México, todo ese rollo, y se dan cuenta De que eran que mexicanos. estos güeyes son mexicanos, Ajá. fue cuando pasó lo de Arturo, ¿no? Como, qué chido. Y luego pues nos tocó con Sabina también un día que nos subió a tocar en el Auditorio Nacional. Estábamos en el público tal cual, y dijo, acabo de ver a mis amigos de Querida, no sé El qué. Club H. Y como nosotros habíamos tocado los temas de Sabina antes de que él se hiciera conocido en México, pues él sentía como una empatía con nosotros muy especial. Y de hecho hubo un viaje que llegó Sabina de España, así directito, y el manager lo recogió en el aeropuerto y se lo llevó al ensayo. Y hay una anécdota muy padre de una rola que algún día tocaremos, que hizo aquí mi querido compadre, y que Sabina cuando terminó dijo, oye, vea, esa rola la tuve que haber escrito yo. Lo van a invitar, me imagino, a hacer la dupla. Vamos a ver. O sea, ya invitaron a mucho. Ya veremos. Digo, no creo que Sabina diga que no. No, Sabina hizo una gran amistad con nosotros, pero nos pasa el tiempo y ahora a veces es difícil Sí, coincide. contactarnos. Con Miguel Ríos también hicimos una excelente amistad, con los Nacho Pop, con los Enanitos Verdes, con Soda, con Soda Stereo hicimos muy buena amistad con los músicos, ¿no? Y pues pasa el tiempo y pues de repente dices, ustedes son de los que tocaron con Soda Stereo, ¿no? No, Sí, claro. Sí. Y pues sí, son de los que tuvimos la oportunidad porque éramos la banda más importante en ese momento, como para que... Además sonaban subirse a la nivel. cancha. O sea, eso era importantísimo, o sea, que sonaban a nivel. O sea, porque al final, insisto, o sea, pues de repente Chuck Moll, de repente Enigma, de repente La Misma Botella, o sea, sí tenían buenas propuestas y todo, pero eran demasiado difíciles de digerir, digámoslo así. O sea, quien no entendía el progresivo, pues a Chuck Moll, híjole, o sea, le costaba trabajo. Quien no estaba acostumbrado como a esta parte ruda, pues Enigma también era como, ay güey, no se vaya a volver punk todo el mundo. O sea, como que sí había ahí esas trabas. Ustedes al final soportan todo este trancazo de los 80s, o sea, son un cimiento importante de los 80s, pero de repente también empieza esta, o sea, gracias a bandas como ustedes y a personas como ustedes, porque también le trabajaron, pues, a abrir los foros, la gran batalla de las bandas, de Rocotitlán, etcétera, etcétera, y se fueron formando cosas, o sea, se fueron, ya lo dijimos, discos Rocotitlán, después Culebra, después Antídoto, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan los 90s, o sea, ustedes siguen tocando, ustedes, digo, yo considero que de repente para una banda como ustedes, pues la vida se puede ir bien lenta, ¿no? O sea, porque ustedes sí se soportaron los 80s,
Y ve, ya nos brincamos hasta los 90 cuando empieza Telehit. Y es cuando entra Esquizofrenia, que ya es es para ustedes ya como una primer consolidación de la banda. Cuéntenme esa parte, porque ya hay un canal, ya hay revistas, ya hay pues escena, ya hay más, o sea, ya el rock ya nos quitaron el castigo. ¿Cómo fue esa época ya de los 90? Es otra etapa, creo que es un brinco importantísimo la aparición de Telehit. Y más importante que como nosotros estábamos sonando mucho, pues éramos de los que estábamos en rotación. Sí. Y hay una anécdota ahí buenísima de que fuimos a tocar a Cuba con unas bandas muy buenas en Cuba. Y nos llevamos, o se fue con nosotros Memo del Bosque, que pues, era el director de Telehit. Y la anécdota buenísima es que Francisco, el pianista de Kerigma, estaba por dar a luz su mujer, y entonces no podía llegar hasta el día de la tocada, pero nosotros nos fuimos como 5 días antes a entrevistas de la tele. Y entonces llevábamos todo el equipo y a la hora dijimos, ¿a quién ponemos en el teclado? Tenemos una sorpresa. Y entonces ya la biografía es oficial, ahí Memo del Bosque, tecladista, un día. No, como 3 días en todos los programas. Entonces duró más que muchos músicos en muchas bandas. Sí, entonces Memo del Bosque dice, no, pero yo qué voy a hacer, tú en el teclado. Y ahí se puso unos lentes, ¿sabes? Y entonces en los programas de tele que hicimos en Cuba, si es que hay copias, porque en ese momento no había pues sí, copias, pero está Memo, y entonces los conductores de pronto, cuando nos entrevistan, empiezan a decir, no, pues es que nosotros nos robamos toda la señal de Telehit para transmitir aquí. Y bueno, pues les presento al director de Telehit. Casi nos olvidaron. Todos ya saben Memo del Bosque. Y él, no digan. Sí. Yo vengo con Kerigma, no sé Yo soy un humilde tecladista. Sí, exacto, soy el tecladista. ¿No? Y sí, pues había gran amistad con Memo, tuvimos gran amistad y pues, nos apoyó mucho también cuando hacía los eventos de Telehit en la playa. El Calabozo también era de él, ¿no? Sí, el Calabozo íbamos muchas veces. Ese programa se veía también. Sí, íbamos a la playa, TNT. A la pared. TNT también. Entonces de repente pues, sí estábamos muy involucrados en todo el rollo de los programas de tele, Mauricio Herrera y todos los programas que había, Rebeca de Alba, todos nos íbamos a sus programas y especialmente con Memo tuvimos mucho acercamiento porque acabó siendo el tecladista que involuntario. ¿Cómo viste tú, Sergio, los 90s? O sea, pues ya este trancazo de Esquizofrenia. Fue un trancazo, pero un trancazo muy suavecito, pero fue un knockout lento, porque tardó. Kerigma es un grupo difícil, o sea, pocas rolas son así se convierten en hits rápidos. O sea, nuestros hits son como para ir descubriendo, ir agarrándole el sabor. Onda. Yo me impacienté y pensé que ya no iba a suceder nada, y hasta cuando salió el Morir Imaginando, unos años después, fue que sentimos el envión de Tres Lunares, muy sí, curioso, claro. muy Sí, curioso. claro. Pero ahora sí, ya hay un corpus de la obra de Kerigma. Ya hasta nos cuesta trabajo decidir qué rolas dejamos fuera en las tocadas, ¿no? Y lo que viene, porque ahora últimamente que nos volvimos a poner, nunca nos separamos, siempre nos tuvimos en contacto, hicimos música para películas, hicimos por ahí algunos festivales, uno que otro viaje, pero sí ¿Lo dejamos de grabar? exacto, dejamos de grabar y de estar sacando material. Entonces ahora que nos volvimos a poner en marcha, decidimos que no nada más íbamos a hacer nostalgia, sino sacar muchas cosas ideas nuevas, claro. que vienen. Hoy estamos en un disco
completamente nuevo, con unos temas inéditos. Okay. Y la gente está reaccionando, la verdad es que muy bien. Lo de las redes sociales, eso no estaba ni planeado, pero... es mejor así siempre. Sí, la verdad es que encontramos gente que se involucró con nosotros, que lo sabe hacer de maravilla y que nos ha metido en esa dinámica que nos encanta y nos divierte. Sí, claro. Y bueno, una parte también de la actualidad, digo, obviamente hay que platicar de todo lo anterior por lógica, o sea, son un pilar del rock mexicano, o sea, no, es indiscutible. Y además cuando una banda como Botellita dice que ustedes tocan mejor sus rolas, es obvio que se tiene que Vamos que te oigan que vas a... No, ellos lo dijeron, los tres. Ya Los quisiera tres yo estuvieron de acuerdo, te lo juro que estuvieron de acuerdo en eso, los tres. Armando, donde quiera que estés. Pero bueno, vamos a la actualidad. Rolas, por ejemplo, puro azar, ¿no? O sea, de repente, pues, estos clásicos que todavía hasta a uno le suenan así con el scratchito del LP. Pero a estas generaciones y para abajo, o sea, de repente verlos con Benny Barra, mal que bien, pues tuvo un impulso, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo, insisto, o sea, la rola con scratch y de repente es, ay, cabrón, pues, o sea, suena ya a esta época, ¿no? O sea, es más, si uno quisiera, podría decir, la nueva rola inédita de Kerigma, ¿no? O sea, sin broncas. ¿Cómo sintieron este remake de ustedes mismos? O sea, porque también se vale, ¿no? O sea, también de repente hacer otra vez tus propias rolas, pues está chido, ¿no? ¿Cómo se sintieron ustedes? No, muy bien, porque fíjate que eso viene del disco del Morir Imaginario, que es un disco que no estaba en plataformas y no nos pertenecía. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a regrabar. Regrabamos todo basado obviamente en los arreglos originales, ahora con mejor tecnología. Y como tú dices, parecen como si hubieran sido rolas nuevas. Sí. De hecho, pues, así aparece, ¿no? Aparece hasta la fecha y todo eso que fueron saliendo. Y la respuesta también ha sido increíble, increíble, o sea, fue muy buena idea, como lo regrabamos, fue muy buena idea hacer colaboraciones, porque pues, todo el mundo hace colaboraciones, nosotros al principio dijimos, bueno, y ya después que lo hicimos, dijimos, no, increíble, porque aporta. Y la respuesta ha sido muy padre, porque aporta. ¿Quién fue el primero? No me acuerdo quién fue su primer colaborador. El huevo o la gallina. La primera colaboración que hicimos de esta nueva época fue con la de Ben. No, Ramona. Con Ramona. Okay. Con Ramona. Un grupo muy padre de Tijuana que tiene una voz increíble. Sí. Ok. Sí. Y ya no recuerdo, pues se fueron cosiendo más o menos al mismo tiempo. Y por cuestiones de agenda se fueron programando las grabaciones y todo eso. Y pues el resultado ha sido increíble. Pero además, no solo eso, como tú dices, hemos estado sacando sencillos, rolas nuevas, inéditas, otras que hemos hecho versiones como El color de tus ojos, que es una rola que también está jalando pues, padrísimo. Muchos dicen, oye, pues, esa rola, yo la oí hasta que ustedes me decían, yo ni sabía que existía. Entonces, pues, ahora escuchas de todo, ¿no? En los streamings y eso. Sí, claro. Es un poco como romper los mitos, ¿no? Ay, ¿a poco ustedes van a hacer un cover? Sí, pero uno que nos guste y que necesitamos que se pueda hacer nuestro. ¿Y por qué no? ¿Por qué si le hizo la banda tal? ¿Qué importa? Nosotros podemos hacer otra versión y mostrar que pues, sí, eso es más allá de todo. Ahorita que platicaba Sergio todavía de la historia, me acordaba de que hicimos un concurso de Yamaha y no ganamos, quedamos en segundo lugar. El que ganó fue un grupo de jazz porque muy bueno, porque los jueces eran jazzistas. Y entonces, No, y porque tocaban mejor. por eso, muy bueno, pero los jueces eran jazzistas. Y se acercó un japonés que venía directamente de Yamaha, Japón, y dijo, pues mira, ganaron este grupo porque pues, escogieron unos jueces jazzistas, pero yo que soy el del concurso, yo a quien me quiero llevar es a ustedes. Órale. Entonces, al lado de Lora ya no nos pudo llevar porque pues, ya había ganado el otro grupo. Y entonces dijo, miren, ya estuve viendo, no los puedo llevar al concurso a ustedes, pero les ofrezco una gira. Fue nuestra primera gira internacional
con Yamaha Internacional, y fuimos a Uruguay, a Costa Rica, a Panamá y Buenos Aires y Argentina. Y entonces tuvimos esa suerte que a pesar de no haber sido los ganadores, sí nos tocó la gira buenísima con Yamaha. Y bueno, yo gané el mejor cantante. el vocalista. Órale. Ustedes ya se quedan con el primero y ya se salen del tercero. Pero bueno, pues eso fue padre, que también tuvimos ese tipo de cosas que ahorita me hizo recordar Sergio. Y que en este momento Kerigma trae una pila como de continuación muy importante, y que nos hemos metido en los medios de una manera diferente a como se habían estado metiendo las otras bandas, y eso nos ha colocado, creo que en un buen sitio, ¿sabes? Donde pasamos en la calle y dices, tú eres el de Kerigma, sí, que contestaste no sé qué. Oye, que si no, ayer en la expo, te voy a platicar de cosas en la expo. Ayer saliendo Pancho, Seti, ellos caminando, y pasaban así los coches. Cuando se radican con Sí. No, sensacional. Además, es que en conciertos se van a volantear. Sí, claro. O sea, Sí. afuera Recordando me acuerdo a la vieja guardia. de por la castellana. Me metía, yo iba al concierto y ahora me metí. Pero es que eso a mí me parece maravilloso, Claro. porque es la cercanía real. O sea, no es una imaginativa a través de las redes, que la puedes sentir cercana con todas las bromas que han estado haciendo, que la gente se ríe, a que realmente el artista te esté dando el volante, que además ya los volantes, pues hace cuánto tiempo se dejaron de usar, ¿no? Sí, o sea, sí. sí son de la vieja escuela. Eso estuvo está padrísimo. divertidísimo. Que Aparte llegaban y decían, estabas un boleto. Son, pocos son. ¡Sí son! Oye, sí, eso que iba a decir. ¿qué es la Algo cercanía así. real? Sí son. En un concierto de Caifanes le di a una chava que venía con su hija y se siguió, y al rato ya está por allá y viene de regreso. Oye, tú eres el de Kerigma, y los demás de aquí están. ¿De veras? No, pues en la foto, ¿qué hacen aquí? Sí, claro. Volanteando. Es como salir un poco también de, ¿sabes romper? Pues eso es un rockero. Claro. Un rockero es aquel que rompe las barreras de lo establecido. Por eso es como un contracultural, ¿no? Porque de alguna manera nos brincamos las barras de lo establecido, entre comillas, que acaba siendo la jalada. Y es que todo esto tiene que ver con una plática que tuvimos con Jorge Eugenio. Saludos. Saludos. Al siberiano. Este malvado, este maestro, ahora lo importante es hacer comunidad. Ajá, exacto. Sí. Y bueno, la verdad, te hicimos caso, maestro, y ahí Sí. Sí, pues es que al final sí tienes razón. Y mal que bien, pues también lo hacían, porque al tener las rocolas, Sí. el Rocotitlán, Siempre, sí. pues era hacer comunidad, porque al final, o sea, si yo les pregunto a ustedes tres, inclusive a nuestro querido ausente, Pancho. anécdotas que tengan estando en Rocotitlán, hay millones, y con cuántos músicos hablaron y con cuánta gente hablaron y a cuántos convencieron, o sea, hicieron comunidad al fin y al cabo. Siempre, tienes razón, fíjate. Sí. Siempre hemos hecho comunidad. Y algo increíble, por ejemplo, cuando tocábamos en la Rocola, no sonábamos en el radio ni teníamos discos ni mucho menos, Pues no. pero toda la gente se sabía todas las Claro. rolas y las cantaba. Entonces, había noches así que estaba así súper lleno y todos cantando, porque tocamos una función en espera y toda la gente cantando. Y eso es una parte padre de que es comunidad, que te conocen directamente. Claro. Incluso que te rebasa la canción y que ya no sabes de quién es la banda Sí, que la toca, sí. pero conoces la rola. Sí, Claro. Y tienen varios ejemplos. O sea, Sí, de esas- sí. Yo en la actualidad pues pasa igual, porque como tú dices, ahora con las redes y todo eso, pues tenemos audiencia joven, muy joven. Tú lo ves ahora en las estadísticas que puedes ver
quiénes son los que te escuchan. Claro. Tenemos de 25 a 45 es nuestro pico. Los de O sea, 25 Ya los más están rucos ya como conociendo que ya no van a las jornadas. que mucha gente los está, por ejemplo, el viernes de la semana pasada que yo fui a verlos, Sí. Sergio preguntó quiénes son los que nos están viendo por primera vez. Y el casi Muchos. la mayoría. La gran mayoría de la gente que está en el foro y lanzó la Y esas mano, ¿no? son de Es un redes público sociales. nuevo, claro. Claro. Sí, por supuesto. Sí, claro. Yo creo que eso es importantísimo. Siguientes fechas. Pues yo tengo una boda ahí. ¿Es en la tarde o en la noche? No, fechas así exactas no, pero sí ahí estamos planeando hacer algunas giras. Estamos Estén planeando. atentos a las Hay redes. que estar atento ahí en Kerigma MX, ahí nos ven siempre y ahí anunciamos. Le traemos ganas a un lugar, pero todavía no vamos a decir. Pero está cerca del Auditorio Nacional. Y abajo. Claro. Es un lugar íntimo que tiene que ver con los astros. Pero no vamos a decir, Pero no vamos a decir, y no Hay que sabemos adelantar. cuándo. Y por otro lado, sí, como dice Arturo, La vamos a próxima hacer. semana. Y lo más próximo que tenemos es ahorita, que tenemos que ir a un palomazo. Pero nosotros lo que queremos es como hacer que cada tocada sea un evento. O sea, siempre cada tocada buscamos que tenga algo especial. En esta ocasión tocamos 8 canciones de Imaginando. Además de todo el otro material, tuvimos un invitado. Entonces siempre tratamos de hacer que cada vez que vas a Kerigma sea algo diferente, para que no sea así como, sí, ya los había visto. y es el Sí, mismo claro. material y hasta el mismo orden, ¿no? Sino que aquí cada vez te vas a encontrar con algo inesperado Sí, claro. con Kerigma, y eso nos gusta que suceda algo diferente, como en el Vive Latino de repente que se subiera el Chenka, ¿no? Fue maravilloso, o Benny, que no solo cantó con nosotros, sino hasta acabó Echándonos la mano. porque se cayó la computadora, y entonces decía por ahí alguno, hoy no sabía que traían al Benny Barra de su ingeniero, de su técnico". Así se las gastan Porque ustedes. Benny se metió allá, Sí, salió, claro. vio caos, y pues es nuestro brother. Y ya sabe. Además, gran productor, ¿no? También. Sí, entonces eso es fabuloso, que siempre vas a tener un regalo especial en nuestras tocadas. Bien, entonces, oigan, pues ya para dejarlos libres a este compromiso que tienen, me gustaría que cada uno de ustedes, pues sí mencionara, convenciera, pues obviamente tienen sus redes y lo hacen mucho tiempo, tienen muy buen recibimiento, pero estos dos, bueno, no son dos, porque ya podrían ser 4 grandes grupos que tienen de gentes, o sea, de edades, de nichos, digamos, pues los buscan por diferentes razones. O sea, o por nostalgia, o porque tocan bien, o porque sus rolas están padres, pero... O por TikTokers. O por TikTokers, exactamente, porque abanican muy bien el dinero. Pero ¿qué les dirían a estos 4 grupos para convencer que oigan lo nuevo que están haciendo? O sea, que lo sigan, que no sea así como, mira, Kerigma regresó y ya lo dejen, sino que hay una permanencia. Pues por la continuación de la historia y por todas las historias que a mí me gusta que estén en las canciones. Y no es manda ni es obligatorio, es si les da curiosidad y si les gusta. Es una buena recomendación. Nada más. Ok. Sí, yo añadiría que cuando oigas a Kerigma en audífonos o en un buen equipo, te vas a dar cuenta que hay mucho más cosas que las que estás apreciando. A simple vista hay cosas, hay detalles muy especiales. Y lo mismo va a pasar cuando se claven con las letras, se van a dar cuenta que las letras tienen historias que te van a ir sacando cosas que tú Que primero no oías. Sí, no los pelaste. Y eso pasa también, incluso que hay gente que le da otra interpretación diferente a las canciones, o nos platican otra historia de nuestra canción. No lo he visto. Les sí, dan claro. otra interpretación. Sí, entonces eso es padre. Y la otra es que los que más nos preocupan son
son los de nuestra edad, porque luego no saben cómo seguirnos. Exacto. Pinches rojos, Sí, exacto. pónganse atentos, Hacen las pilas. Actualícense. Díganle a sus nietos, a sus hijos que los ayuden, porque si no, no saben poner ni like. Sí, exacto. Sí, Nos tienes te vi razón. ahí en la red, hijo. ¿Por qué no pones un like, cabrón? También un super mensaje para los haters que también tenemos. Nuestros Eso- famosos sí. haters. Pero son fans confundidos. ¿No? Ajá, exacto. Fans confundidos porque, pues, ¿qué hacen ahí? Sí, Luego exacto. hay uno que dice, pinches ricos gordos. Ay, cabrón. Y luego lo ves y dices, Y sobre todo Sergio. Sí, No, luego lo manches. ves y dices, no, bueno, qué jovenazo. Sí. No, No, la verdad es que nos divertimos mucho y contestamos todo. Bueno, Sí, lo más sí, que podemos. nos consta. Porque de repente ya sí nos rebasan. Que Ajá. además sí pero- contestan ustedes. Sí, claro. Que no es Nos que con- tengan a no hay un alguien por ahí community. No, que- sí, sí. Entonces, No, bueno, los callos que trae ahora Arturo ya no son de la Ya son de la batería. batería. Son Ya tienes problemas aquí en el metacardio. Siente el teclado en el buen sentido de la palabra. Arturo se pasa Ya no por son pan de de teclado. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué más muchachos? Ustedes digan. Yo les ayudo, yo les ayudo. A ver, esos 3 lugares de memoria el de la rodilla, el de tu mejilla y el que solo yo podía morder. Tiene futuro, ¿verdad? Tiene futuro. Igual y pega. Igual y pega. Igual y pega por ahí. Bueno, vamos a despedirnos, Rafita, porque se tienen que ir, tienen un compromiso. Claro. Si no, Ahora nos quedamos. ver, nos seguimos. Seguimos, tráiganse las otras. Yo quiero agradecerles infinitamente. Estoy muy agradecida, muy contenta. Me siento bendecida de tener esta entrevista, sobre todo porque ustedes son parte de la historia de la música en México y son inmortales. Eso. Y- No, sí, vale otro, por favor. Sí, eso Camarero. Así que muchas gracias. Se tenía que decir y se Placer dijo. compartir con ustedes. Se tenía que decir, ya lo dije. Que se diga. Y de verdad es un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Bebops Roma, gracias a Sharon Yandet que está atrás en los controles. Yo le paso el micrófono a Rafa para terminar esta entrevista. Yo soy Caro Corces, Kerigma. ¡Yay! Órale, Rafa. No, pues ya lo dijiste todo, Caro. Pues sí, yo más bien les diría gracias por su música, gracias por su enseñanza, gracias a grupos como ustedes que existe el rock mexicano y pues obviamente habemos gente que nos casamos con esta idea de rock mexicano. Muchísimas gracias, Kerigma. Gracias. Y pues a todos ustedes suscríbanse a todos los canales que tiene Kerigma. Se van a divertir. No sabe, o sea, va a ser una lista así como de varios créditos así, Bonilla, por favor, ahí también. Y suscríbanse también a nuestro canal. Gracias, Beto Bonilla, Beto Cerón, toda la gente que trabaja con Rev 111. ¡Vámonos!